Yutaro Yamada, de 25 años, mató a su abuelo, madre y hermano. Fue arrestado y acusado como sospechoso, finalmente. El 15 de enero de 2025 fue condenado a 30 años de prisión. Yutaro Yamada, desde su infancia hasta la secundaria, sufrió todo tipo de abusos por parte de su hermano y vivió cada día con miedo. De esa vida, lo más humillante era lo que llamaban la reunión de reflexión diaria. Si su hermano no le daba el visto bueno en el baño, le orinaba encima y al final incluso lo obligaba a beberla. Por las noches me llamaban a la habitación y sufría violencia sexual. Además, la violencia no solo venía de mi hermano, sino que también la recibía a diario de mi padre. No solo me agredían a mí, sino que también me hicieron presenciar muchas veces cómo golpeaban a mi madre. En esa rutina, su corazón se deterioraba cada día, pero por otro lado, sus abuelos le daban dinero para sus gastos y lo llevaban al museo. Lo querían mucho. Gracias a eso, mantuvo su corazón en equilibrio. Sin embargo, cuando sus abuelos tuvieron problemas económicos con sus padres, la situación cambió drásticamente. Su abuela, que solía ser amable, empezó a pedirle repetidamente que, a cambio de dinero, golpeara a su madre. De esta manera, Yamada Yutaro creció en un ambiente familiar que podría considerarse anormal, pero aún así se esforzaba por mostrarse alegre y enérgico fuera de casa, y con el tiempo, ese esfuerzo rindió frutos y se volvió policía, aunque su pasado seguía siendo un trauma para él. Cuando en las clases de la Academia de Policía se abordaban crímenes relacionados con el maltrato, los recuerdos del abuso que sufrió en su infancia volvían a su mente y empezó a sufrir fuertes dolores de cabeza y náuseas. Eso no se resolvió ni tras graduarse de la academia y ser asignado a la estación de policía. Menos de un año después de su asignación, él se vio obligado a renunciar. Después de eso, decidió regresar a la casa de sus padres, pero una vez que volvió, empezó a sufrir recuerdos traumáticos aún más intensos. Y a partir de ese momento, dentro de él comenzaron a aparecer dos personalidades diferentes, Ryo-kun y Boy. Ryo-kun lleva consigo los recuerdos del abuso que vivió de niño. Boy es una presencia violenta y dominante. Y esta personalidad llamada Boy es la principal. Boy puede tomar el control de la conciencia de Yutaro Yamada y por el miedo a no saber qué hará Boy, él trataba de evitar al máximo el contacto con su familia, viviendo de noche y durmiendo de día. Sin embargo, a veces, cuando se daba cuenta, su cuarto estaba hecho un desastre o parpadeaba. Y cuando se daba cuenta, estaba en un lugar completamente diferente o había preparado algo sin recordar haberlo hecho. A veces encontraba un martillo o botellas de licor en la cajuela del coche. Así es, no puedo seguir así, algún día algo malo va a pasar. Él necesita enfrentar su pasado para poder superar esta situación. Llegó a esa conclusión y convocó a una reunión familiar. En esa reunión familiar compartió el dolor vivido con su padre y hermano. Les hizo tomar conciencia y decidió que lo mejor era que recibieran el castigo adecuado de la policía. Esa fue la decisión a la que llegó después de reflexionar sobre sus sentimientos. Así, el 7 de marzo de 2022, un día antes del incidente. Ese día, los que se reunieron en la junta familiar fueron sus padres, él y su hermano gemelo, en total 4 personas. Intentaron comenzar la junta familiar, pero de repente él sintió una opresión en el pecho y fue atacado por un fuerte dolor de cabeza y recuerdos traumáticos del pasado, lo que lo hizo romper en llanto. Decidieron pausar la conversación. Acordaron hacer la junta familiar al día siguiente cuando llegara el hermano mayor. Y así, al día siguiente, el 8 de marzo, el día del incidente, tal como estaba planeado, Kent, el hermano mayor, se unió y los 5 se reunieron. Finalmente, él pudo expresar sus sentimientos a su padre y a su hermano mayor, algo que había estado esperando durante mucho tiempo. Ambos prometieron delante de todos que irían a la policía. Por eso, él regresó a su habitación para llamar a la policía, pero los recuerdos de Yutaro Yamada terminan ahí. La próxima vez que recuperó la conciencia, estaba parado en la calle frente a la casa. Al regresar rápidamente, escuchó los gritos de su padre y vio que su padre tenía un martillo en la mano. Se refugió en la sala del segundo piso de su casa y su padre se acercó a la sala del segundo piso. En ese momento nuevamente perdió la memoria. Y cuando recuperó la conciencia la siguiente vez, ya estaban viviendo juntos. Su abuelo, su madre y su hermano mayor, Kento, estaban tirados en el suelo sangrando.
Después, los tres fueron trasladados de inmediato al hospital, pero en el hospital se confirmó la muerte de todos. Y luego, el 9 de marzo, la policía de Shizuoka, después de interrogarlo, arrestó a Yutaro Yamada, de 22 años en ese entonces, por haber asesinado a su abuelo, y poco después fue arrestado. En la escena se halló un martillo que sería el arma homicida. Según la autopsia judicial, la causa de muerte de las tres personas fue traumatismo craneal. Se determinó que la causa de muerte fue por lesiones y la policía confirmó el fallecimiento. La policía investiga si el mismo sospechoso estuvo involucrado en las otras dos muertes. Posteriormente, el mismo sospechoso fue arrestado nuevamente bajo sospecha de asesinato de su abuela y además fue arrestado otra vez bajo sospecha de asesinato de su hermano mayor. Una semana después, durante la investigación policial, el sospechoso Yamada estuvo involucrado en el incidente. No recordaba en absoluto lo que sucedió en ese momento y estaba disociado. Se descubrió que padecía trastorno de identidad de género y se anunció la decisión de someterlo a detención para evaluación psiquiátrica. Y el 31 de octubre de 2024 fue el primer día del juicio de Yamada. El acusado respondió que no tenía conciencia ni recuerdo de haber matado a una persona. Niega completamente los cargos en su contra. De hecho, durante el interrogatorio, el acusado Yamada, en otra personalidad llamada Boy, dijo que quien mató a las tres personas fue su padre. Le dijeron que no se preocupara y por eso él creía que no había matado a nadie. Sin embargo, la Fiscalía, en su declaración inicial, afirmó que el acusado fue presionado por sus abuelos para que ejerciera violencia contra su madre a cambio de dinero. La Fiscalía afirmó que el acusado actuó por resentimiento e ira acumulados por la presión. La defensa sostiene que no hubo testigos y que podría haber otro verdadero culpable. La defensa afirma que el acusado no controlaba sus actos por otra personalidad llamada Boy. Argumentaron que el acusado cometió el crimen con incapacidad o debilidad mental, por lo que pidieron absolución o reducción de pena. Los puntos principales en disputa en este juicio son dos. Primero, si el acusado Yamada es realmente el culpable o no, y en caso de que lo sea, el otro punto es si se le puede considerar penalmente responsable o no. El acusado Yamada y el caso. En ese instante surgieron varias personalidades distintas a la original. Tanto la Fiscalía como la defensa no discutieron que padecía trastorno de identidad disociativo. Aunque tenían diferentes opiniones al respecto, la Fiscalía también reconoció esos síntomas. Y durante el interrogatorio del acusado se reveló la vida increíblemente dura y trágica de Yamada, de la que hablé al principio. Creció en un ambiente familiar extremadamente duro, sufriendo abusos que podrían considerarse anormales. Eso provocó que desarrollara un trastorno de identidad disociativo. En una reunión familiar que organizó para intentar cambiar y superar esa situación, ocurrió un incidente causado por otra personalidad. ¿Por qué? ¿Por qué puedes afirmarlo con tanta seguridad? De hecho, esa otra personalidad, Boy, fue interrogada mientras estaba presente, y esto es lo que dijo en ese momento. El fiscal, el abogado defensor y el propio fiscal, el crimen del fiscal. El fiscal en el caso, el abogado defensor en el caso, el propio fiscal. La persona involucrada es el fiscal y el abogado defensor en ese momento. El culpable en ese momento, el fiscal y el abogado defensor en ese momento. Creo que matar está mal, pero matar a esos tres demonios es la excepción. Lo que se entiende de lo que dijo Boy, eso significa que Boy está admitiendo haber cometido ese crimen. La cinta del martillo, visto como objeto de locura, coincide en ácido desoxirribonucleico con el acusado Yamada. Al detectar sangre y otros indicios, la Fiscalía considera a Yamada. La Fiscalía argumenta que no es razonable pensar que alguien que no sea el acusado sea el culpable. Se considera que la culpabilidad de Yamada está confirmada y el punto en disputa en el juicio es si el crimen fue cometido por una personalidad alterna incontrolable. La cuestión se reduce a cómo interpretar esto. Se han realizado dos evaluaciones psiquiátricas a Yamada, pero en realidad las conclusiones de la primera y la segunda evaluación son diferentes. En la primera evaluación psiquiátrica se determinó que este caso está relacionado con un trastorno de identidad disociativo. El delito fue cometido por una personalidad diferente y no fue un acto basado en los pensamientos de la personalidad principal, que es la persona misma. En la segunda evaluación psiquiátrica se concluyó que el delito fue cometido bajo la influencia de emociones intensas como el resentimiento y la desesperación, y que se basó en esos recuerdos y pensamientos.
Como es de esperarse, la Fiscalía adoptó la conclusión de la segunda evaluación psiquiátrica y consideró que la opinión de la primera evaluación era anticientífica, de ciencia ficción y de carácter ocultista. Descartaron esa opinión y, aunque estuviera en defensa, seguía consciente de sus actos. Es evidente que podía juzgar si sus acciones eran buenas o malas y que podía controlar su comportamiento de acuerdo con ese juicio. Por lo tanto, señalaron que no se puede decir en absoluto que careciera de esa capacidad, como se sugirió en la primera evaluación. Y al considerar la sentencia, se tuvo en cuenta el daño de que 3 personas perdieron la vida. Enumeraron que el resultado es sumamente grave, que fue un crimen necesario y brutal basado en una intención homicida planificada y firme, como preparar un arma, entre otros factores. En cuanto al motivo del crimen, señalaron que existen ciertas circunstancias en las que se debe considerar la situación del acusado. Por otro lado, sin importar cuán desafortunado haya sido el entorno o las experiencias, el asesinato no puede ser justificado. No hay margen para ello, dictaminando así y solicitando cadena perpetua para el acusado Yamada. Ante esto, la defensa también insiste en la absolución para Yamada. Y así, llegó el 15 de enero de 2025, en la segunda parte del juicio, el juez principal declaró que, aunque el acusado Yamada cometió el delito bajo una personalidad diferente y su capacidad de controlarse estaba disminuida, existía continuidad antes y después del crimen. Determinó la plena responsabilidad penal del acusado y le impuso una sentencia de 30 años de prisión. Ahora, la atención se centra en si este caso será apelado en el futuro. El 30 de enero, la defensa apeló la sentencia por considerarla injusta. Respecto a esta sentencia, hay un aspecto que no puedo dejar de cuestionar. Eso es, aunque se reconoció una personalidad diferente y se admitió que su control sobre las acciones estaba disminuido. El punto es que se reconoció la plena responsabilidad penal del acusado. Al investigar ese asunto a fondo, descubrí que durante muchos años se ha estado estudiando la existencia, o no, de responsabilidad penal en casos de trastorno de identidad disociativo. Llegué hasta un profesor. Esta persona es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kagoshima. Se llama el profesor Jun Uehara. Entre varios artículos del profesor Jun Uehara, hallé uno titulado «Consideraciones sobre la responsabilidad penal de los pacientes con trastorno de identidad disociativo». Ahí está escrito lo siguiente. Se considera una entidad unificada. Si tomamos esa postura, la conciencia normal es la que dura más tiempo. La personalidad principal controla las acciones, mientras que la secundaria asume el control cuando se interrumpe la conciencia normal. Se puede considerar como una conciencia con un contenido diferente. En ese caso, la personalidad principal se ha perdido debido al trastorno de identidad disociativo. Así debe entenderse. En conclusión, lo que hizo la personalidad secundaria. En cuanto a las acciones, el autor que padece trastorno de identidad disociativo debe ser considerado inimputable. Y este es el autor de este artículo. Tuve la oportunidad de contactar directamente por teléfono al profesor Jun Uehara y escuchar su opinión sobre este caso judicial. La opinión del profesor Jun Uehara es que, aunque es solo su opinión personal, en este caso considera que no hay capacidad de responsabilidad penal. Al menos, según él, debió haberse reconocido la confusión mental y física. Recibí esa opinión, terminé la llamada y aunque hubo muchas partes que pude entender, en mi interior quedó una especie de incomodidad o algo que no me dejaba tranquilo. Aún así, eso no significa que deba ser declarado inocente o recibir la pena original. Incluso si se reintegra a la sociedad, existe la posibilidad de que otra personalidad cometa un delito nuevamente. Sentía que esa posibilidad no estaba siendo considerada. Sé que es muy difícil incluir todas las circunstancias y el miedo al juicio, pero ¿cómo se sintieron ustedes al respecto? Eso es todo por hoy. Gracias por ver hasta el final.